Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión nuevamente. Es su programa La Escritura Habla. En esta ocasión estaremos estaremos conversando con nuestro hermano Edwin y mi persona, le habla Mauricio. Estaremos conversando de algo sumamente importante en nuestro programa. Sabemos que la Biblia es un libro que tiene muchísimos temas, muchísimos tópicos, muchísimas aristas que atender. En ella encontramos muchos tópicos de teología, en ella encontramos muchas áreas que pudiéramos explorar, conversar, indagar y conocer. Hoy concretamente estaremos hablando de lo que es la lectura de la Biblia. Estaremos conversando sobre lo que es la hermenéutica, una palabra técnica que quizás muchos conocen y otros muchos quizás no conocen. Una pregunta clave es ¿cómo debemos leer la Biblia? Vamos a estar abarcando esta pregunta, vamos a estar viendo su importancia, vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo realizar una buena lectura bíblica. Y para ello, como he dicho, estamos aquí con nuestro hermano Edwin. Edwin, por favor, tus saludos. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad de estar una vez más conversando temas profundos de la viña del Señor y sobre todo de este libro tan apasionante, de este libro tan hermoso que ha cambiado vidas, naciones y familias como es la Biblia. Amén, así es un libro increíble, el libro indestructible, el libro que todos han querido eliminar, un libro que todos han querido que se deje de imprimir. Sin embargo, ahí está, se continúa vendiendo, se continúa quemando también, pero se continúan imprimiendo más de los que se queman y se continúan regalando Biblias a lo largo de todo el mundo. Edwin, bien, vamos allá con nuestra primera pregunta y vamos a iniciar entonces todo este conversatorio que tenemos hoy. Mi amado hermano Edwin, una pregunta sencilla para iniciar. ¿Por qué es importante saber leer la Biblia? Mira, es importante saber leer la Biblia porque la Biblia es un conjunto de mensajes del Señor, de mensajes que hacen a nuestro andar aquí en la tierra, pero sobre todo a la eternidad. Entonces, si no sabemos leer la Biblia, nos vamos a perder muchas cosas. Si no sabemos leer la Biblia, el mensaje claro que el Señor dejara en su palabra va a ser pálido, va a ser oscuro e incluso lo vamos a ignorar. Es como ver una película. Si yo no entiendo el mensaje de esa película, va a ser aburrida. Entonces, es importante saber leer la Biblia para que toda la revelación, para que todo el mensaje que está contenida en ella sea claro para nosotros y lo podamos disfrutar. Que podamos disfrutarlo, ¿no? Y claro, yo creo que estarás de acuerdo conmigo con que es muy importante para no decir cosas quizás erradas, ¿no? Como ya has comentado, algo equivocado luego para nosotros mismos o quizás para otros en el momento en que nosotros conversamos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas pudieran estar leyendo la Biblia de una manera equivocada y entendiéndola de forma equivocada y comentándola y aconsejándola? Cuando digo aconsejándola me refiero a que alguien pide algún consejo bíblico y ellos aluden a la Biblia con su mal entendimiento, aconsejando luego a esta otra persona, ¿no? Entonces, al final resulta toda un mal consejo porque no es correcta su forma de haber leído la Biblia, ¿no? De esta persona. Así que, bien, es muy importante realmente leer la Biblia, como dices. Entonces vamos a ello y te voy a hacer una pregunta que ya la hice en la introducción. ¿Cómo debemos leer la Biblia, Edwin? La hermenéutica, ¿cierto? Una hermenéutica es lo que encontramos a la hora de leer la Biblia. Tú nos vas a ilustrar un poco más sobre su definición más adelante. Pero, ¿cómo deberíamos de leer la Biblia? Así, unos consejos introductorios y básicos. Bueno, mira, para leer la Biblia, primero hay que empezar a abrirla y a leerla, ¿no? Para poder entenderla.
Luego hay que tener una serie de técnicas como, por ejemplo, una preparación en oración. Es Ujú. necesario que nosotros entendamos que la Biblia, si bien es cierto, es un libro, no es cualquier libro, es un libro sagrado, es un libro que el Señor inspiró. Son mensajes profundos que, si bien es cierto, impactan a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, pero sobre todo impactan a nuestro espíritu. O sea, es el Espíritu Santo hablándole a nuestro espíritu. Es por eso que nosotros debemos tener esta preparación en oración, saber que lo que estamos leyendo ahí tiene una trascendencia espiritual profunda. Entonces debemos de darle el tiempo necesario, calidad de tiempo para la palabra. Debemos tener de repente un espacio apropiado, adecuadamente iluminado, ventilado, con la finalidad de hacer la lectura y el estudio más confortable. También es muy bueno subrayar, por ejemplo, o tener un cuaderno de apuntes en donde vayamos nosotros sacando ideas que nos está diciendo el texto, palabras difíciles, algunas cosas que nosotros posteriormente vamos a ir profundizando. Ujú. Otro tercer paso, voy a dar 4 pasos rapidito nada más, es meditar. O sea, la palabra es tan profunda que a primera vista no la podamos entender y quizás nos precipitemos a llegar a conclusiones erradas de primera mano. La Biblia hay que meditarla y quizás van a pasar meses o años hasta que podamos entender alguna porción de la palabra. El momento en que la entendamos va a ser muy liberador para nosotros. Le pasó, por ejemplo, a Martín Lutero, ¿verdad? Cuando él encuentra en Romanos, cuando en el primer capítulo, cuando dice el justo por la fe vivirá, fue como sacarse de encima un conjunto de opresiones que él tenía. Y así por el estilo nos puede pasar a nosotros. Por eso es que la Biblia tiene que ser meditada. Y como cuarto punto, y quizás sea lo que le da cuerpo al leer y al meditar, sea aplicar. Hay que aplicar la palabra. Cuando yo aplico la palabra se hace carne en mí. O sea, ya no solamente es la experiencia del otro, sino es mi propia experiencia puesta en práctica, ¿no? Otros tipo de consejos más prácticos, por ejemplo, sería que hay que hacerlo con paciencia, con buen humor, con orden, con la cabeza tranquila, sin preocupaciones de otra índole, que también no nos desanimemos. Hay que estudiar una y otra vez, hay que leer una y otra vez hasta que la palabra pueda hacerse clara para nosotros. Bueno, en fin, hay muchísimos consejos, pero es como mudarse a un vecindario y empezar a conocer sus calles, sus avenidas, sus plazas eh, y todo lo que hace a este barrio, ¿no? Has dicho algo, una palabra importante que es, rescato esta palabra de entre todo lo que has dicho ahora mismo, orden, Ujú, un orden, leer con orden. Yo recuerdo que cuando era más jovencito, vamos a llamarlo adolescente, casi niño, y no solo lo recuerdo de mí, sino que sé de personas ujú, o, o de historia de personas que se levantan una mañana o una tarde angustiada probablemente, con ganas de que el Señor les ayude y les dé alguna palabra. ujú, Y aquí es donde incluyo entonces mi historia como adolescente. Y vamos a la Biblia y de pronto la Biblia está cerrada. ujú, Ponemos el dedo en una parte de la Biblia, en la mitad, y ujú, decimos, Señor, háblanos, Señor, dinos algo. Y abrimos la Biblia ujú, y donde pongamos el ojo, decimos, esto es para mí, esto es de parte de Dios. Entonces yo leo, no sé,
Segunda de Crónicas 7:8, por ejemplo, ¿no? Y leo lo que se encuentra allí y digo, esto es para mí. ¿Así deberíamos de leer la Biblia? ¿Eso es correcto? ¿Era una buena práctica que yo como niño hacía o otras personas que hacen algo así? Sí, sí. Porque has dicho orden, hay que leer con orden. ¿A qué te refieres con orden en el proceso de lo que es una lectura de la Biblia? Claro, mira, y aquí en el término orden viene a entrar a detallar la hermenéutica, ¿no? Porque el estudio al azar de la Biblia nos puede llevar a diferentes errores, ¿no? Hay una historia que siempre se nos cuenta cuando hablamos de hermenéutica, ¿no? De ese joven que es un líder y un joven que está bajo su cuidado le llama y le dice, mira, estoy a punto de caer en pecado, ¿no? Mi novia está conmigo aquí en la casa y bueno, hermano, yo parece que voy a fornicar. Y el líder le dice, mira, espera a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Abre la Biblia, pone el dedo y justamente es cuando el Señor le dice a Judas, ¿no? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces este tipo de estudio desordenado de la Biblia o al azar, pues nos puede llevar a este tipo de conclusiones y de errores. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica y el orden nos lleva a una mejor conclusión de la lectura y del mensaje que dice la lectura. Ahora, el orden es necesario también porque la Biblia es un texto que ha sido hecho paulatinamente, ha sido diseñado. La Biblia ninguna página está al azar, ningún versículo está por demás. Es como un tejido, es como una sinfonía en donde cada nota ha sido puesta en su lugar. Luego entonces, para concluir, digamos ya esta parte, con orden pudiéramos hacer un resumen, o un resumen en una frase, ¿no? Como podríamos decir, es leer desde el principio. Exacto. En lugar de leer abriendo la Biblia y encontrarme en el capítulo 8 de Juan, una mejor lectura y para mejor comprensión, se supone, me va a ser necesario leer desde el primer capítulo. Claro. Y leer, como has dicho, en orden. Entonces, luego ya pues, vamos a hablar pues de orden de otro tipo, quizás mucho más técnico, considerando los tipos de libros que hay en la Biblia, ¿no? Pero exacto. Podríamos empezar por eso, ¿no? Diciéndole a los oyentes que dejen de leer así, de forma intermitente y saltada, sino que te gusta leer la Biblia o quieres leerla, bueno, agarra un libro y empiezas el primer capítulo y termínalo. Exacto. En orden, ¿cierto? Exacto, sí, porque mira, por ejemplo, el libro de Juan, que es un libro tan delicioso, tan profundo, tiene que ser entendido en las diferentes etapas en las que fue escrito. Los mensajes, el mensaje universal que él quiere hablar a la iglesia, ¿no? Cómo presenta a Cristo, que es distinto, por ejemplo, a cómo lo presenta Mateo, ¿no? Hechos de los Apóstoles también es una sucesión de acontecimientos que hacen a la historia de la iglesia. Es por eso que tiene que ser estudiado con cierta limpieza, de forma prolija, ¿no? Para poder entender la historia, porque si no, la Biblia se va a convertir en un libro muy aburrido cuando no lo estudio como está ordenado. Pero cuando lo empezamos a estudiar en orden, el libro pues se convierte en una historia viva, en una historia pues en donde
Por ejemplo, cuando tú ves cómo Pedro lanza un discurso y se convierte en 5.000 personas, y luego va el desarrollo y te falta el tiempo, y tú quieres ver qué pasó con Esteban y cómo el evangelio llegó a los samaritanos y en qué momento los gentiles entran, y luego ahí el autor habla, por ejemplo, de Pablo de Tarso. Entonces es una lectura que al ser más ordenada nos permite tener una visión más clara y más realista, sobre todo, y de lo que es el mensaje. Ujú. Amén, sí. Ciertamente le cortamos los brazos a uno de los autores de cualquiera de los libros de la Biblia cuando no lo leemos por completo. Exacto. Y lo hacemos de forma saltada. Mm. Pregunta siguiente, Edwin, y ya más técnica, más concreta. ¿Qué es la hermenéutica? Hemos hablado de eso ya, o la hemos mencionado en estos primeros 15 minutos. ¿Qué es la hermenéutica? Danos una definición de la hermenéutica. Mira, la hermenéutica es un conjunto de herramientas que se aplican a un texto con la finalidad de sacar lo que realmente quiere decir el texto. Ahora, la hermenéutica no es un patrimonio solo de la Biblia. Por ejemplo, en el tema legal hay una hermenéutica jurídica que tiene como finalidad de que el abogado, el jurisconsulto, vaya a la ley, la interprete. De acuerdo a la ley. Exactamente. Para dar un fallo real, un fallo que realmente sea justo. Lo que ellos llaman el espíritu de la ley, no la letra muerta de la ley, ¿verdad? Entonces, incluso, mira, en este tema de la gastronomía, los cocineros, los chefs, también hablan de una hermenéutica de la cocina, que es un conjunto de pasos ordenados para llegar a ser un buen plato, ¿no? Entonces, la hermenéutica, como digo, no es un término exclusivo del cristianismo, sino es un término técnico para denotar un conjunto ordenado de pasos que te llevan a una conclusión, ¿no? Entonces, la hermenéutica es eso, es un conjunto de herramientas, de reglas, de normas, con la finalidad, pues, de no traicionar el texto, sino de decir exactamente lo que el texto quiere decir. Bien, normas, conjunto de reglas que se aplican al texto bíblico, ¿no? Quizás los oyentes están preguntándose ya qué tipo de normas, cuáles son esas normas. Que esperen con paciencia, amados hermanos, más adelante vamos a estar contestando esas preguntas y de hecho vamos a dar algún ejemplo de aplicación de la hermenéutica. Pero continuemos entonces entendiendo esto. Si yo no soy un líder, porque tendremos aquí ahorita personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, y estarían diciendo, bueno, son normas, son cosas de estudio para estudiar un texto de la Biblia, pero yo no soy ni líder, yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy maestro de escuela dominical, ni de ningún grupo de células. Yo no necesito aprender hermenéutica ni saber cómo leer la Biblia. A mí me basta que me la enseñen y ya está. Entonces, la pregunta sería, si yo no soy nada de eso, ni pastor, ni predicador, ni maestro, ¿debo estudiar y aprender hermenéutica? Si es sí, ¿por qué? Si la respuesta es sí. Bueno, sí, la respuesta es sí, definitivamente. Es necesario que todos sepamos hermenéutica. El doctor R.C. Sproul escribió un libro bien interesante, con un título que decía, todos somos teólogos, ¿no? Porque todos tenemos una idea de Dios, sea distorsionada o sea real, sea de acuerdo a la escritura o incluso fuera de las escrituras. Todos tenemos una idea de lo que es la teología. Eso es algo muy interesante que has dicho, ¿no? Todos somos teólogos y pudiera ser hasta fuerte y radical para el que nos escucha. Eso pudiera sonar inventado, incluso diría, no, eso te lo está sacando de la manga o lo dijo alguien por decir. Pero si partimos, como tú has dicho, ¿no?
de que la teología es el estudio de Dios, teo, Dios, y el logo, palabra, el estudio de la palabra de Dios, y las ideas de Dios, las enseñanzas de Dios. Exacto. Hay personas, y hay algún oyente pudiera decir, yo no soy un teólogo ni lo voy a hacer. Y hay personas que creen entonces que no lo son, ¿no? Sin embargo, todos somos teólogos y la evidencia sería en que todos tenemos una idea de Dios. Todos creemos algo respecto de Dios. Todos tenemos alguna idea respecto de lo que es la iglesia. Todos tenemos una idea respecto de lo que es Cristo. Y esa idea, a esas formas, a esos conceptos que nosotros tenemos de esos diversos tópicos religiosos respecto a Dios, se llama teología. Entonces, de ahí, ¿no? Que lo que has dicho, rescatando un poco para los que nos escuchan, que todos somos teólogos. Exacto. Tú, amigo o amiga que nos escuchas, tú eres un teólogo o una teóloga. Ahora la pregunta es si eres un buen teólogo o un mal teólogo. Y de eso va a depender mucho la hermenéutica que continúa nuestro hermano Edwin hablándonos de ella. Sí, mira, la hermenéutica es necesaria manejarla o tener un concepto claro de lo que es ella, con la finalidad de tener una real y verdadera interpretación de la palabra. ¿Para qué? Primero que nada, para mi edificación espiritual personal. Amén. O sea, la hermenéutica no... O sea, simplemente un poco el término suena un poco raro, ¿no? Porque no se utiliza en la vida diaria. Pero no es un tema difícil, sino es un tema necesario. Por ejemplo, para mi vida de devoción personal, yo debo saber hermenéutica, porque si no voy a estar interpretando mal los textos. Para mi vida también de administración de la palabra para otros. Cada uno, por ejemplo, el padre de familia es pastor de su familia. La mujer que tiene hijos es también una maestra de los niños. Entonces, todos necesitamos la hermenéutica. La hermenéutica también es necesaria para mi edificación espiritual. La hermenéutica es necesaria también para discernir el error. En este tiempo de falsas doctrinas, en este tiempo de vientos de doctrinas que soplan por todo lado, y especialmente en la iglesia evangélica, tan arraigados, es necesario aplicar las reglas de la hermenéutica con la finalidad de saber si esta persona es un falso profeta o no, si es un falso predicador o no, si yo estoy creyendo lo correcto o lo incorrecto. O sea, el manejar la hermenéutica es un deber de todo cristiano. Amén, amén. Ciertamente es una responsabilidad. Exacto. Aprender a leer la Biblia, ¿no? Si la Biblia nos manda a escudriñar y a aprender su palabra, a ser maestros de ella, a ser buenos discípulos y a ser discípulos, se infiere que debemos de entenderla correctamente. Claro. Y si eso nos exige aprender hermenéutica, pues debemos de hacerlo para poder cumplir con el mandato de ser y de hacer discípulos, ¿no? Bien, aplicando la hermenéutica, Edwin, una vez aplicada, supongamos que tenemos una persona que conoce estas reglas, de las cuales aún no hemos hablado. Exacto. Pero que nos tengan paciencia, que en breve vamos a hablar de estas reglas. Pero aplicando las reglas de la hermenéutica, ¿tú qué dirías? ¿Cualquier persona puede comprender la Biblia? Mira, es una pregunta sí y no, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, no, a ver. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a un experto en el apóstol Pablo, un hombre que era un historiador que tenía una especialización en arqueología bíblica y que conocía absolutamente cada detalle de la vida del apóstol Pablo y daba muchísimas conferencias en universidades. Él había hecho la ruta del apóstol Pablo, en fin, pero era ateo. Era impresionante como una persona, pero no, él dice, para mí el apóstol Pablo fue un hombre extraordinario, yo lo admiro mucho, lo quiero a Pablo, pero yo no creo en Dios, ¿no? Yo creo que
la ciencia es más poderosa que eso. Yo estudio al apóstol Pablo desde el punto de vista estrictamente científico y vivo de eso. Ese es mi trabajo y hasta ahí nomás. Increíble. ¿Verdad? Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Pero el hombre era apasionante cuando hablaba del apóstol Pablo, porque él había estado en los lugares que el apóstol había andado, ¿no? Ujú. Él se había dado el tiempo de andar en barco, de hacer toda la ruta del apóstol, ¿no? Entonces, muchas veces, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, pues vamos a entender la Biblia, pero la vamos a entender parcialmente. Parcialmente. ¿Cuál era el problema de este hombre? Que si bien es cierto tenía mucha información, pero por ejemplo, vivía una vida ligada a un vicio. No tenía libertad espiritual. Constantemente estaba recayendo en el tema de la depresión, por ejemplo. Pienso ahora de que si este hombre hubiera tenido también una visión espiritual, pues hubiera sido distinta su comprensión de la Biblia. Es decir, para resumir la pregunta, yo puedo entender la Biblia utilizando la hermenéutica, Ujú. pero es mucho mejor, más profundo y más provechoso para uno si le entiende con el Espíritu Santo guiándonos de la mano. En otras palabras, Edwin, ¿estás queriendo decir que el que no tiene el Espíritu Santo va a entender la Biblia? Si aplica la hermenéutica, que es la presuposición, una buena hermenéutica va a entenderla a medias, ¿no? Exacto. Va a entender probablemente el mensaje gramatical, la idea fundamental un poco, Sí, sí. pero es necesario obligatoriamente tener al Espíritu Santo para poder entender su mensaje espiritual. El mensaje que quiere transmitir Dios Exacto. a nuestra alma, ¿no? A nuestro Sí, corazón. sí. La misma Biblia lo dice, el apóstol Pablo, del que acabas de hablar, ¿no? O sea, dice que aquel que tiene una mente carnal, la mente puesta en las cosas de la carne, no puede entender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Porque esas cosas se tienen que discernir o reflexionar de manera espiritual. Y si es una persona carnal, no puede. Luego, entonces, se puede entender la Biblia, como has dicho, de una forma parcial, sin tener el Espíritu Santo. Aquel que no es cristiano no va a entender correctamente la Biblia, ¿no? Claro. Su mensaje espiritual. Es necesario, entonces, una palabra que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para poder entender completamente o en su sentido espiritual y verdadero la Biblia. Bien, que está siendo bastante revelador, ¿no? Yo creo que los que nos escuchan están aprendiendo bastante y se están sorprendiendo porque esta historia que has dado de este hombre erudito en Pablo y ateo es increíble, es realmente increíble, señores. Vamos a la siguiente pregunta. Bien, hablemos entonces propiamente de la hermenéutica. Estaban esperándonos, estaban deseando ya entrar de lleno en lo que son las herramientas, estas normas, ¿ok? ¿Cuáles son algunas de estas reglas, estas normas? ¿Cuáles son algunas de estas herramientas de hermenéutica como tal? Háblanos de las más importantes, háblanos de ellas. Hay bastantes. Yo pudiera introducir, por ejemplo, que debemos de tener en cuenta el género literario que leemos, por ejemplo, ¿no? Debemos saber que si yo estoy leyendo un libro de historia, o si estoy leyendo un libro de poesía, o si estoy leyendo un libro de leyes, o si estoy leyendo un libro de profecía que es altamente simbólico, porque saber eso, qué tipo de libro literario estoy leyendo, me va a indicar a mí cómo debo de comprender y afrontar ese libro. Entonces, esta ya sería una de las reglas, ¿no? Pero hay muchas más, Edwin. A ver, coméntanos. Sí. Mira, y hay reglas según el género, ¿no? Hay más de 50 o 60 reglas. Es impresionante cómo el desarrollo de la hermenéutica ha llegado a ser tan específica con la finalidad de entender el texto en toda su dimensión, ¿no? Aparte de lo que tú dices, que es saber
qué género estoy leyendo. Es necesario, por ejemplo, también otra regla es familiarizarse con el texto y con el contexto. Ujú. Es decir, empezar desde el principio hasta el fin. Eh, De ahí la importancia de la lectura, como dijimos, del orden, exacto. de empezar de un Sí, principio y sí, terminar el libro de leerlo, ¿no? sí, Para poder estar familiarizados sí. con todo el contexto del mensaje de dicho Mm, autor, ¿no? por ejemplo. Entonces, mira, ve, es necesario también saber a qué público primario fue dirigido ese, ese texto, ese, ese libro. Lo que es la audiencia original, Exacto. Por ejemplo, mira, nada más en los evangelios, ¿verdad? Mateo escribió para los judíos, por ejemplo. para un pueblo israelita, Sí, primordialmente. exactamente, que sabía temas de la ley, que sabía historia del pueblo de Israel. Y por eso es que mete ahí bastantes hebraísmos, Ujú. bastantes alusiones a los profetas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, distinto en Lucas o en Marcos, porque era otra la audiencia que él estaba dirigiéndose, ¿no? Ujú. Eh, Entonces, ¿qué más? Saber, por ejemplo, el contexto histórico. Una cosa es leer Jeremías sin saber lo que estaba ocurriendo ahí y pareciera que Jeremías está loco. Sin saber lo que ocurrió antes y lo que está Exacto. ocurriendo en el presente. Sí, sí, sí. Mira, uno cree que Jeremías es un depresivo simplemente. Es una persona pues que bueno, como de, Hipersentimental. claro, que es el profeta llorón y que bueno, pero cuando uno se da cuenta de todo el proceso que estaba pasando, de toda la destrucción que estaba viendo en su ciudad, el pueblo del Señor estaba siendo castigado, realmente uno se identifica con Jeremías y dice, Dios mío, qué aguante que tuvo este hombre, ¿verdad? Porque con su sensibilidad podría llevar hasta el suicidio, ¿verdad? Y tanto sufrió simplemente esperando la promesa de la restauración, Ujú. ¿verdad? Entonces es necesario entender el contexto histórico, ¿no? Que es un contexto diferente al primero que dijiste con anterioridad. O sea, para, para los que están tomando nota, tenemos un contexto gramatical para Claro. poder establecer un mejor término, en el cual es necesario yo poder familiarizarme con todo el libro que estoy leyendo. Mm, Previo a eso, identificar el libro y su género, ¿no? El género mm, literario que yo estoy leyendo. Por ejemplo, los Hechos, que mm, aludiste antes. Bueno, Hechos es un libro histórico, ujú, ¿no? El libro de los Hechos del Nuevo Testamento. O Jeremías, que sería un libro profético. mm, Em, bueno, identificar ese género, familiarizarme con con el contexto general gramatical, es decir, mm, leerlo todo el libro. mm, Nos hablaste de identificar la audiencia, saber a quién ujú, se está dirigiendo en el origen el ujú, autor del libro, es decir, a quién tenía en mente, ¿no? mm, Él cuando escribía. Y ahora nos has dicho tener el contexto histórico, que es histórico. la situación y la época, Ujú, situación y época en la que el escritor está escribiendo su historia, ¿verdad? O exacto. las partes de la Biblia. Exacto. Otro, otra de la regla es, por ejemplo, identificar personajes. Porque la Biblia es como cualquier otro género literario en donde el personaje es un elemento importante y alrededor del cual gira la historia de, de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a coger Génesis del 10 hasta el final, nos habla de la historia de una familia, de, de Abraham, su, su, su hijo, los hijos De sus hijos, de su hijo, de sus hijos y todo lo que pasó ahí, o sea, es Abraham y sus nietos su descendencia. y su descendencia, ¿verdad? Entonces, es distinto, por ejemplo, estudiar los hechos, en donde hay otros personajes, hay
otras actividades que ellos están realizando. El estudio de personajes también es muy interesante. También si uno tiene contextos difíciles o oscuros, hay que verlos con textos más claros, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Hay que ver también el propósito del cual el autor empezó a escribir esto y lo que el Señor quiere decir a través de él, ¿no? ¿Cómo es eso que acabas de decir? ¿Qué es eso de que la Biblia se interpreta a sí misma, Edwin? Acláranos un poquito ese término. Bien, mira, la Biblia en su perfección, porque la Biblia fue escrita o fue inspirada por Dios, pues en la Biblia no hay cabos sueltos. Hay un versículo que pareciera más oscuro, pues es interpretado por otro mucho más claro, ¿no? Y con oscuro estamos queriendo decir que difícil de entender. Exactamente, No sí, muy sí. fácil de comprender lo que está queriendo decir, ¿no? Mm, Entonces nos vamos a otro texto en la escritura, mm, o muchos textos en la escritura que hablen de lo mismo, claro, pero de forma más clara. sí, sí, ¿Y ahí qué exacto. hacemos en esa situación entonces? Bueno, ya entendemos el contexto. Mira, qué interesante es cuando, por ejemplo, Felipe estaba con el etíope, ¿verdad? Ujú. El etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Ujú. Entonces, no entendía el etíope, no entendía toda la revelación. Es por eso que Felipe le hace una pregunta hermenéutica. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope, a pesar de ser un funcionario importante, es bastante humilde. Le dice, no, si no hay quien me enseñe. Y luego dice que empezó Felipe a hablarle del Mesías. Por ejemplo, también Cristo, un gran hermeneuta. Están dos discípulos yendo camino a Emmaus. Y bueno, tristes, el maestro había muerto. Y porque esas conversaciones y porque están tristes, ¿no? Lo que pasa es que el maestro ha muerto. Entonces, Cristo se da cuenta que no habían entendido el mensaje de la cruz. Y Juan nos habla pues de que empezando, dice, desde Moisés hasta los profetas, les abrió la escritura para explicarles. Eso es un poco lo que significa, ¿no? Que hay pasajes que son difíciles de interpretar, pero hay otros que ayudan a su interpretación y a darle luz. Debemos de usar los pasajes paralelos que hablan del mismo tema. Exacto. Para que el tema, o mejor dicho, para que el pasaje de dicho tema, que era oscuro, sea esclarecido por los demás que me hablan con claridad de lo que se refiere ese tema o ese tópico, ¿verdad? Eso Sí. sería entonces la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Alguna otra regla más de hermenéutica para pasar a la siguiente pregunta, Edwin? Bueno, el contexto cultural también es bastante importante, ¿no? Porque a veces hay costumbres que ya no se dan en este tiempo, pero que en su tiempo sí se daban, ¿no? Por ejemplo, el tema cuando Ruth va a dormir a los pies de Boaz, ¿no? O sea, ahora pues sería una mujer que se va a ofrecer, ¿no? A un hombre, ¿no? Pero en su contexto cultural era parte de todo un rito De petición. claro. Entonces, es necesario tener claro también las costumbres, los usos de la ¿Qué estaba época. haciendo Ruth ahí? Ruth lo que estaba haciendo es solicitar la redención. Y no lo podía solicitar de boca, ella no podía ir y estar ante los ancianos de la ciudad y decirle, bueno, yo solicito esto como ahora se hace, ¿verdad? Sino ella, cuando estaba solicitando la redención para ella y bueno, también para su suegra, viudas, dos viudas buscando protección, entonces estaba aplicando el viejo principio del pariente redentor, ¿verdad? Que estaba estatuido en el ordenamiento jurídico de Israel.
Entonces ella estaba cumpliendo esa ley ritual, ¿no? Que si no la entendemos, pues vamos a malinterpretar e incluso a juzgar a esta mujer tan buena, tan maravillosa que fue Ruth, ¿no? Bien, entonces aquí hemos podido hablar de algunas reglas, de algunas normas de interpretación bíblica. Yo creo que las más importantes las hemos mencionado, ¿no? Leer el contexto de un pasaje gramaticalmente, conocer su contexto histórico, ¿verdad? Poder entender y reconocer los géneros literarios. Poder reconocer al autor, algo que se nos ha pasado, saber quién escribe, claro. quién está Sí, escribiendo, sí, intentar preguntarnos quién es el autor de este libro y Sí. su propósito, buscar su Exacto. propósito, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, Edwin. Genial. Más que una pregunta, es una petición. ¿Puedes darnos algún ejemplo de interpretación? Nos están escuchando hermanos, hermanas, y ellos dicen, ok, perfecto. Pero qué lindo sería poder entender concretamente cómo se podría hacer eso. ¿Qué tal si podemos ver un ejemplo de interpretación? Primero, mala, es decir, lo común, como generalmente se hace, o sea, sacando de contexto, no leyendo y no considerando el contexto general, la situación histórica, el autor, la audiencia, y simplemente leyendo, como se diría en el mundo coloquio, leyendo por leer. Versus, luego, cómo realmente se debería leer ese mismo texto, ¿no? Con las reglas de la hermenéutica. Bien, yo tengo un texto que es clave para esto y que es muy aleccionador, ¿no? Está en 2 de Crónicas 27, del 1 al 2, es la historia de Jotam. Y lo voy a leer, dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Bien, vamos a imaginarnos a un pastor, a un predicador que desconoce la regla de la hermenéutica y que, él quiere alentar a que la gente vaya a la iglesia, compromiso por congregarse luego de haber predicado de que debemos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, y de pronto se coge con este versículo y dice, mira, salvo que Usías no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Dice, Dios mío, este es el versículo que voy a predicar, porque aquí pareciera a simple vista de que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Pareciera que es causa y efecto. O sea, como no nos congregamos, hay corrupción entre nosotros. No hay una vida de rectitud, incluso no hay una vida de bendición. En este caso, como el rey no se congregó, el pueblo se sigue corrompiendo. Sí, exacto. Entonces, mira, ahí podríamos decir qué importante es enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares y nosotros mismos congregarnos para dar ejemplo y que la familia o los amigos o la iglesia no se corrompa, ¿no? Sí. Entonces, a partir de aquí, esa interpretación pues nos puede llevar a lo que tú dices, a una mala aplicación. Ahora, esta es la mala interpretación. Sí. Pero ahora mismo quien nos está escuchando dice, pero a mí me encaja perfectamente. A mí, o sea, yo lo acabo de escuchar y lo he leído aquí contigo también con mi Biblia, pero eso es lo que dice la Biblia, que él no entró al templo y el pueblo se corrompía. ¿Qué hay de malo con esto? O sea, a ver, ¿cómo se debería leer y cuál es el verdadero mensaje? Porque estamos presuponiendo, ¿cierto?, que esto está mal. Está mal interpretado, claro, ¿no? está mal interpretado. ¿Cuál es la verdadera interpretación? Bien. ¿Y cómo se aplicaría en las reglas? Sí, mira, la verdadera interpretación, primero que tenemos que saber que para que esté el capítulo 27, hay algo bien importante, que tiene que haber
capítulo 26. Entonces, si nosotros ya vamos al capítulo 26, es decir, retrocedemos en la historia. De ahí la importancia de leer completamente un libro. Exacto. Entonces empezamos desde el 26 en adelante y 26-16. Habla ya de Usías. Mas cuando ya era fuerte, el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será de gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en la frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Es decir, Jotán, o sea, aquí no se trata que el rey Usías no entró a congregarse, Jotán, sino no entró con esa misma actitud del padre, una actitud de soberbia, una actitud de querer suplantar al sacerdote. Entonces, lo que aquí quiere decir el texto, en realidad, el 27:10, no es que Usías no se congregaba, sino que Usías fue más humilde. Usías sí tuvo, Jotán tuvo un mejor gobierno que su padre, porque él continuó con las reformas que él había hecho, pero en lo espiritual él respetó el sacerdocio. Ahora, en otras palabras, Jotán no cometió la misma transgresión que su padre había cometido, que era meterse al templo y ofrecer incienso al Señor, cosa que no le correspondían a los reyes según la ley de Dios. Era algo que solamente era permitido a los sacerdotes, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, no es que Jotán no se congregaba, sino que Jotán no tuvo esta actitud de orgullo como su padre, ¿no? Entonces, esa es la real interpretación del texto. Pasó de ser chico malo a chico bueno. Exactamente. En 5 minutos, leyendo un poco del contexto anterior, ¿no? Exacto. Entendiendo que él no siguió el mal ejemplo de su padre en esta área, porque el rey Usías ciertamente fue un buen rey a lo largo de todo su reinado, pero tuvo este pequeño percance o error en su vida. Sí. Jotán tomó nota y no cometió la misma barbaridad que su padre, ¿no? Qué importante es leer entonces el contexto. Qué importante es leer el contexto. Qué importante es leer, tener familiaridad con todo el libro. Sí. No agarrar y abrir un libro de la Biblia y decir voy a predicar de esto sin tener en cuenta nada de lo que se viene diciendo antes. Claro, ¿no? porque tú aquí lo estás haciendo mentiroso al autor de la Biblia, que es el Señor, porque le estás hablando al pueblo lo que no quiere decir la palabra. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Qué terrible y qué cuidado debemos de tener todos los que predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, interesante. Yo creo que ha quedado claro para los que nos escuchan este ejemplo de cómo debemos leer contextualmente la palabra de Dios. Ahora, en el caso de predicadores y pastores, en el mundo de la predicación y de la iglesia y su liderazgo, tenemos en la hermenéutica, dentro de la hermenéutica, dos palabras muy conocidas o comunes.
Mm, Una de ellas es exégesis y la otra es eisegesis. mm. ¿Qué son estas palabras, Edwin? Brevemente, porque nos queda poco tiempo. ¿Qué es la exégesis y qué es la eisegesis? Bueno, precisamente la exégesis es esto, es el resultado de una buena hermenéutica. La exégesis es ir al texto sin un marco conceptual, sin ideas preconcebidas y sacar, extraer. Por eso es que es exégesis, Ujú. extraer, ir al texto y decir solo lo que el texto quiere hablarnos, ¿verdad? Sin adulterarlo, sin alterarlo. Ahora, eisegesis es, no es exponer el texto, sino es imponer. Yo voy como este buen hombre del ejemplo de querer incentivar a que las personas se congreguen, entonces busco cualquier texto, no hago una buena hermenéutica, no hago un estudio en orden y yo hago que la Biblia diga exactamente lo que yo quiero que diga. Ujú. Pero, o sea, estoy mutilando la palabra. Entonces, exégesis es extraer y eisegesis es imponer. Y la forma en cómo nosotros extraemos, para conseguir la exégesis, extraer ese mensaje correcto que Dios tiene y que Dios ha Mm, dado, es la aplicación adecuada, mm, correcta de las reglas y de las reglas y mm, herramientas de la hermenéutica. ujú, Y la eisegesis vendría a ser una aplicación incorrecta o sin ninguna aplicación de ujú, hermenéutica. ujú. Entonces da como resultado la imposición de mis ideas al texto y yo Sí. consigo una eisegesis, ¿no? Mm, Qué importante es no imponer nuestros pensamientos y no ser ignorantes de las normas y de las reglas de hermenéutica, sino mm, tener buenas normas, correctas normas de interpretación sana, bíblica, mm, para poder extraer el verdadero significado, ¿no? Que es la mm. exégesis bíblica. Bien, última pregunta, ya con esto vamos a ir cerrando, ya se nos ha ido el tiempo, así que es tiempo de ir, momento de terminar. Edwin, más que una pregunta, ¿qué consejo le darías a pastores aquí en Santa Cruz, en Bolivia? Y si alguien nos escuchara en Latinoamérica, y no tiene por qué ser pastores, maestros de escuela Mm, dominical, predicadores, líderes de pequeños grupos, de grupos pequeños, quizás simplemente alguien que tiene encargado o se le ha encargado el discipular a otra persona de uno a uno. ujú, ¿Qué consejos les das sobre la importancia ya de esa hermenéutica? Nosotros empezamos el programa con la primera pregunta de ¿por qué es importante saber leer la Biblia? ujú, ¿Por qué es importante, cerramos con la misma pregunta o parecida, tener la hermenéutica, aplicarla correctamente y conocerla? ujú. Mira, porque una de las características que el Señor aprecia de su siervo es la fidelidad. La fidelidad. Siervo fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho Y lo te pondré. dice, y lo dice el versículo, ¿no? Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, Aprobado. ¿no? Que no Exacto. tiene de qué avergonzarse, ¿no? Sí, sí. O sea, mira, los obreros aprobados, los obreros fieles, el Señor va a decir, entra al gozo de tu Señor. Ujú. A los demás le va a decir, bueno, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado hermano, esta palabra puede parecer dura, pero cuando yo soy descuidado en mi estudio de la palabra, estoy haciendo mal. Soy un hacedor de maldad. Por lo tanto, el consejo concreto sería que tengamos más cuidado, que seamos más diligentes en el estudio de la palabra. Y hay una advertencia, ¿no? No os hagáis maestros a vosotros mismos, porque sabiendo que acumuláis más maldición, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande exponer la palabra. Por lo tanto, no hay que hacerla descuidadamente, porque estamos extraviando un alma y el Señor, pues, no le agrada para nada a aquellos que hacen tropezar a sus pequeñitos. O sea, nosotros, por nuestro descuido, por nuestra flojera o por nuestra ignorancia, somos de tropiezo
las ovejas. Amén. Gracias, Edwin, por darnos respuesta a todas estas preguntas. Ciertamente todo maestro, todo predicador, todo discipulador enseña o predica de parte de Dios y delante de los hombres. Y tenemos que hacerlo con temor y temblor, como decía el salmista: Señor, ayúdame a amar tu palabra, a amar tu ley, para poder respetarla y no pecar contra ella. Que tu palabra sea nuestra luz, luz a nuestro camino. Poder cortar la palabra con rectitud para poder presentarla con la verdad. Una buena hermenéutica. Hoy hemos hablado de ello. Esperamos haberte ayudado, tú que nos escuchas, a poder tener una mayor conciencia, una mejor conciencia de la importancia de este tema. Para una referencia pudiéramos recomendarte que leas algún libro de hermenéutica. R.C. Sproul, que hemos citado en este momento, tiene un libro que, si no recuerdo equivocadamente, se titula Cómo interpretar la Biblia. Puedes encontrarlo en Amazon o por Google y busca cómo interpretar la Biblia o hermenéutica y te van a salir sugerencias. Es necesario que no seamos perezosos tampoco. Exacto. Y que podamos dedicar un tiempo al estudio de la hermenéutica, porque va a ser de una riqueza profunda y espiritual para nosotros y para toda la iglesia de Dios. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho. La gracia del Señor sea para con ustedes y para con el pueblo de Dios en Santa Cruz, en Bolivia y en el mundo entero. Con nosotros nos estaremos viendo la próxima semana en nuestro próximo programa de la Escritura. Amén.